En su edad dorada, su esposa y él aceptan el Evangelio de Dios de los últimos días. Pero su familia está engañada por las mentiras del Partido Comunista y se interpone en su camino y los oprime. Durante el Año Nuevo chino, su nuera los echa de casa. ¿Cómo afrontan la opresión familiar y los tiempos difíciles en la vida? ¿Cómo confían en Dios para superar una crisis tras otra? En otoño de 2007, mi mujer y yo aceptamos la obra de Dios de los últimos días. Leíamos las palabras de Dios cada día. Nos reuníamos y cumplíamos con el deber con los hermanos y hermanas. Gozábamos de una vida plena. Le estábamos muy agradecidos a Dios. Gracias a Dios. Al principio, nuestro hijo y su esposa apoyaban nuestra fe. ¡Qué maravilla! Pero lo bueno no dura. Al año siguiente, nuestra nuera vio un bulo del Partido Comunista que inventaba acusaciones contra la Iglesia de Dios Todopoderoso y se dejó engañar. Según ella, íbamos en contra del partido y comenzó a oponerse a nuestra fe. Cuando venían los hermanos y hermanas a las reuniones, ponía cara larga y se negaba a dejarlos entrar. Y a veces, armaba un escándalo. Y una vez, trató de obligarnos a renunciar a nuestra fe. Dijo que, si el partido descubría a un creyente en Dios Todopoderoso, toda su familia se desgraciaría. Ellos no podrán entrar en la universidad, al ejército, ni ser funcionarios. Les costará encontrar empleo o cónyuge. ¡Qué maldad que el partido utilice el futuro de los familiares para que la gente renuncie a su fe! Cierto. Me indigné cuando dijo aquello. Le contesté, el destino de la gente está en manos de Dios. El partido no tiene la última palabra. Exacto. Airada replicó, el partido está en el poder. Si dice que no puedes ir a la universidad, no irás. Si no te deja trabajar, no trabajarás. La fe de ustedes va a afectar al futuro de sus nietos. Entonces salió violentamente. Los hermanos y hermanas no podían venir a reunirse a casa debido a su rechazo, por lo que durante 6 meses no tuvimos vida de iglesia. Cuando nos hicimos creyentes, nuestra nuera notó que estábamos más activos y mejor de salud, y fue de gran apoyo. Pero desde que se dejó engañar por el Partido Comunista, se hizo enemiga nuestra. Nos reñía todo el día y nos exigía que renunciáramos a nuestra fe. El resto de la aldea se burlaba de nosotros. Me sentía debilitado, como si fuera demasiado duro creer en Dios. Así que enseguida oré. Pensé en ambas ocasiones en que Dios se ha hecho carne y ha venido a la tierra a salvar a la humanidad. Esta lo despreció y calumnió. Dios es supremo y grande, pero ha tolerado esta humillación y esta desdicha para salvar a la humanidad. Y como ser humano corrupto, yo creo en Dios para poder salvarme. Pero a causa del desdén y la humillación de mi nuera y de la difamación de los vecinos, me volví negativo y me quejaba. Era algo muy irracional. Ese sufrimiento era lo que tenía que soportar en mi fe y en mi búsqueda de la verdad. Debía ser firme para confiar en Dios y proseguir. Amén. Como mi mujer y yo no podíamos cumplir un deber en casa, podíamos salir a compartir el Evangelio, otro deber que teníamos que cumplir. Sí. Más adelante, salimos a trabajar con unos hermanos y hermanas, y no tardamos en llevar ante Dios a más de 10 familiares y amigos. Gracias a Gracias a Dios. Dios. Luego teníamos más entusiasmo por difundir el Evangelio. Muy bien. En diciembre de 2012, una persona me denunció por difundir el Evangelio, y la policía me trasladó varias horas a un centro de detención. Me soltaron por mi avanzada edad y porque no pudieron sonsacarme nada. De vuelta en la aldea, el secretario local de brigada me dijo con burla, creí que te condenarían a 3 o 4 años. Vaya si saliste rápido. ¿Qué haces siguiendo a Dios Todopoderoso a tu edad? Los de la aldea me ignoraban cuando me veían y después se reían y me juzgaban. Mi primo se burló abiertamente de mí.
Se ha vuelto loco con la fe. Si el partido le quita las tierras y no tiene cosechas para comer, a ver si conserva la fe. Estaba enojadísimo. Nuestra fe es la senda correcta, pero el partido nos detiene y persigue. Y nuestros familiares y vecinos nos humillan. Fue muy doloroso. Recordé unas palabras de Dios. Tal vez todos recordáis estas palabras, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Todos habéis oído estas palabras antes. Sin embargo, ninguno de vosotros comprendió su verdadero significado. Hoy sois profundamente conscientes de su verdadero sentido. Dios cumplirá estas palabras durante los últimos días. Y se cumplirán en aquellos que han sido brutalmente perseguidos por el gran dragón rojo en la tierra donde yace enroscado. El gran dragón rojo persigue a Dios y es su enemigo. Y por lo tanto, en esta tierra, los que creen en Dios son sometidos a humillación y opresión. Y así, estas palabras se cumplirán en vosotros, en este grupo. Amén. Amén. Eso es. Por creer en Dios y tomar la senda correcta en la vida en China, este país ateo seguro que nos humillan y oprimen. Sin embargo, ese sufrimiento es temporal. Y para seguir a Dios y salvarnos, cosa honorable. Este sufrimiento tiene sentido y valor. Amén. Me alivió comprender esto y no me sentía tan limitado. Mi hijo y su esposa volvieron a casa por Año Nuevo. Y nuestra nuera perdió los estribos con nosotros. Les dijimos que no creyeran en Dios, pero no hacen caso. Si van a hacerlo, no nos arrastren a ello. Si renuncian a su fe, pueden seguir viviendo aquí, pero si se empeñan en ello, tienen que mudarse. Rompemos del todo, y cada quien por su lado. Mientras lo decía, abofeteó a mi esposa con rabia. ¡Qué gran maldad! Cierto. Enseguida me metí de por medio. ¿Cómo puedes levantarle la mano? Respondió. Con su fe en Dios Todopoderoso se oponen al partido, y toda la familia ya está implicada. Contesté. En nuestra fe solo nos reunimos y leemos las palabras de Dios. El partido detiene y persigue a los creyentes, y hasta implica a nuestros familiares. El Partido Comunista es malvado. Pero en vez de detestarlo, tú nos persigues. Tergiversas la verdad y confundes lo que está bien y mal. Ni que lo digas. No añadió nada más después. ¿No hizo nada tu hijo? Estaba a un lado, dejando que ella nos tratara de ese modo, a punto de echarnos a los dos ancianos de la casa. Eso es indignante. Sí. Con amarga decepción. Se me caían las lágrimas. Era el Año Nuevo chino. Otros tenían a sus hijos en casa, reunidos. Pero nuestra nuera quería echarnos. ¿A dónde iríamos? También fue terrible ver a mi esposa enjugarse las lágrimas. Teníamos más de 60 años y no teníamos la salud de antes. Si enfermábamos y no teníamos hijos que nos cuidaran, ¿qué haríamos? Si nos quedábamos en casa, tendríamos comodidad material, pero sin practicar nuestra fe. Muy confundido, no dejaba de clamar a Dios para pedirle que me guiara. Me acordé de cuando Job fue probado. Perdió a todos sus hijos y sus posesiones y le salieron llagas malignas por el cuerpo. Pero jamás culpó ni negó a Dios. Y hasta alabó su nombre. Job tenía auténtica fe en Dios y se mantuvo firme en el testimonio de él, con lo que se ganó su elogio. A esas alturas, yo estaba en una encrucijada. Disfrutar de una vida tranquila y seguir a Satanás o sufrir y seguir a Dios. Dios estaba observando lo que yo pensaba. Sí. Eso hacía. Al pensarlo, decidí que, sin importar las consecuencias,
seguiría a Dios. Con testimonio firme humillaría a Satanás. Amén. Recordé otro pasaje de las palabras de Dios. Debes sufrir adversidades por la verdad. Debes entregarte a la verdad. Debes soportar humillación por la verdad. Y para obtener más de la verdad, debes padecer más sufrimiento. Esto es lo que debes hacer. No debes desechar la verdad en beneficio de una vida familiar pacífica. Y no debes perder la dignidad e integridad de tu vida por el bien de un disfrute momentáneo. Debes buscar todo lo que es hermoso y bueno. Y debes buscar un camino en la vida que sea de mayor significado. Si llevas una vida tan vulgar y no buscas ningún objetivo, ¿no estás malgastando tu vida? ¿Qué puedes obtener de una vida así? Debes abandonar todos los placeres de la carne en aras de una verdad. Y no debes desechar todas las verdades en aras de un pequeño placer. Personas como estas no tienen integridad ni dignidad. Su existencia no tiene sentido. Amén. Amén. Con las palabras de Dios descubrí que, para alcanzar la verdad en la fe, hay que sufrir y pagar un precio. Dejar mi hogar y las comodidades de la carne por buscar la verdad tenía un valor y un sentido. Además, la obra de Dios de los últimos días es nuestra única ocasión de ser salvados y perfeccionados por Él. Perder la ocasión de buscar y alcanzar la verdad por gozar de las comodidades carnales, con lo que al final Dios no nos salvaría, sería una tremenda necedad. Sí. Siempre quise disfrutar de una vida familiar, armoniosa, con devoción filial, pero me preocupaba que no hubiera nadie que me cuidara en la vejez. No tenía fe en Dios, ni fortaleza para soportar el sufrimiento. Mi estatura era muy pequeña. Job tenía fe en Dios y se mantuvo firme en el testimonio, lo que fue gloriosísimo. Sí. Quería ser como Job, capaz de sufrir por alcanzar la verdad. Eso vale la pena. Amén. Amén. Luego leí otro pasaje de las palabras de Dios que me ayudó a comprender mejor su voluntad. Lo leeré yo. De acuerdo. Aquí. Sí. ¿A qué se refiere la fe? La fe es la creencia genuina y el corazón sincero que los humanos deberían poseer cuando no pueden ver ni tocar algo, cuando la obra de Dios no está en línea con las nociones humanas, cuando está más allá del alcance humano. Esta es la fe de la que hablo. Las personas necesitan fe durante los momentos de dificultad y de refinamiento, y la fe es algo que va seguido del refinamiento. El refinamiento y la fe no pueden separarse. No importa cómo obre Dios, y tampoco importa tu entorno. Eres capaz de buscar la vida y la verdad, y buscas el conocimiento de la obra de Dios, y posees un entendimiento de sus acciones, y eres capaz de actuar según la verdad. Hacer esto es tener fe verdadera, y hacer esto muestra que no has perdido la fe en Dios. Solo puedes tener auténtica fe en Dios si eres capaz de insistir en buscar la verdad a través del refinamiento. Si eres capaz de amar verdaderamente a Dios y no desarrollas dudas sobre Él, si independientemente de lo que Él haga, sigues practicando la verdad para satisfacerlo, buscando su voluntad en lo profundo para ser considerado con ella. Amén. Gracias a Dios. Las palabras de Dios son muy claras. Cuando afrontemos problemas y pruebas y no sepamos qué hacer, hemos de tener fe en Dios, creer en su omnipotente soberanía y someternos a sus disposiciones. Esa es la única fe auténtica en Dios. Por supuesto. Igual que Job, que amparado en su fe se mantuvo firme en el testimonio de Dios, con lo que humilló a Satanás y reconfortó a Dios. Cuanto más lo pensaba, más me animaba. Aunque me abandonaran mis hijos, aunque me quedara sin opciones, seguiría a Dios. Amén. Amén.
Consolé a mi esposa. Sufrimos y nos oprimen por creer en Dios. Eso vale la pena. Sí. Aunque tengamos que pedir comida, hemos de optar por Dios. Se enjugó las lágrimas y me dijo, muy bien, pues vámonos de esta casa. Gracias a Dios. ¿Encontraron otra? Encontramos una vieja casa abandonada y nos mudamos. Permanecimos 8 años allí. Esos años, aunque vivíamos en una casucha, con incomodidad material, sin las perturbaciones de nuestra nuera, podíamos reunirnos y leer las palabras de Dios y compartir el Evangelio. Aprendimos algunas verdades y teníamos una gran sensación de paz y gozo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. A veces, cuando teníamos dificultades, los hermanos nos ayudaban con entusiasmo. Al sentirnos débiles y negativos, venían a brindarnos sustento. Sabíamos que esto era de lleno el amor de Dios y le dábamos gracias de corazón. Gracias a Dios. Pero 8 años después, volvimos a tener problemas. ¿Qué fue lo que pasó? Vivíamos en una casa en ruinas y, en noviembre de 2020, el gobierno quería derribarla. Nos dieron 3 días para desalojarla. Me puse nervioso en el acto. ¿A dónde iríamos? No podíamos volver a casa. Era nuevo año chino y estorbaríamos en casa ajena. No teníamos dónde asentarnos. Mi esposa es sensible al frío y al viento y le dan muchas anginas de pecho. ¿Cómo no íbamos a tener casa? Así es. Estaba tan preocupado que lloré con ella. Al ver que no teníamos dónde quedarnos, los de la aldea se burlaron. Quizá aprendan. Se enfrentaron al partido y ahora no tienen dónde quedarse. ¿Lo ven? Ante las mofas y humillaciones, vi todavía más la maldad del Partido Comunista. Imagino. Se inventaba esas mentiras para que el pueblo se opusiera a Dios. Lo odiaba a muerte. Más tarde, leí estas palabras de Dios. Es muy difícil para Dios llevar a cabo su obra en la tierra del gran dragón rojo. Pero es a través de esta dificultad que Dios realiza una etapa de su obra, para manifestar su sabiduría y acciones maravillosas. Y usa esta oportunidad para completar a este grupo de personas. Dios lleva a cabo su obra de purificación y conquista mediante el sufrimiento el calibre y todo el carácter satánico de las personas en esta tierra inmunda, para así obtener la gloria y ganar a los que dan testimonio de sus obras. Este es el significado completo de todos los sacrificios que Dios ha hecho por este grupo de personas. Es decir, Dios hace la obra de conquista a través de aquellos que se oponen a Él. Y sólo así se puede poner de manifiesto el gran poder de Dios. En otras palabras, solo los que están en la tierra impura son dignos de heredar la gloria de Dios. Y solo esto puede resaltar el gran poder de Dios. Es por eso que es de la tierra impura y de aquellos que viven en ella, de donde se obtiene la gloria de Dios. Tal es su voluntad. Amén. Amén. Gracias a Dios. Al meditar las palabras de Dios, vi que Él permite que nos sucedan estas penalidades para perfeccionar nuestra fe y nuestro amor, y veamos la esencia malvada, contraria a Dios del partido. Lo aborrezcamos y rechacemos de corazón, y nos amparemos en Dios para superar esa situación. Gracias a Dios. En ese momento, pensé en ir a casa de mi hija, por lo que la llamé, y me sorprendió que me dijera fríamente, «Tienen un hijo, a mí no me toca cuidarlos». Pensé que mi hijo y su esposa estaban mucho tiempo fuera por trabajo y la casa estaba vacía, así que podíamos ir a ayudarlos a ocuparse de ella. Los llamé y les dije que podíamos volver para ayudarlos con las tareas. Pero
Mi nuera respondió perversamente: no les voy a dar las llaves de la casa hasta que tú no digas que ya no eres creyente. Si no, no cruzan la puerta. Era como cuando el Partido Comunista obliga a los hermanos a firmar las 3 cartas. Recordé las palabras de Dios. En cada paso de la obra que Dios hace en las personas, externamente parece que se producen interacciones entre ellas, como nacidas de disposiciones humanas o de la interferencia humana. Pero tras de bambalinas, todo es una apuesta hecha por Satanás ante Dios. Y la gente debe mantenerse firme en su testimonio para Dios. Amén. Amén. Parecía que fuera mi nuera la que nos oprimía y ordenaba traicionar a Dios. Pero en realidad era una prueba de Satanás, y no podíamos caer en su trampa. Pensé en otra cosa que dijo Dios. Creyentes e incrédulos no son compatibles, sino que se oponen entre sí. Amén. Gracias al esclarecimiento y la guía de las palabras de Dios, descubrí que creyentes e incrédulos son personas distintas. Mis hijos son incrédulos, por lo que trabajan por dinero y un cargo para tener un buen futuro. Van por la senda de los incrédulos por las comodidades materiales. Como creyentes, nosotros buscamos la verdad y la vida, y vamos por la senda de la salvación. Vamos por sendas distintas y tendremos resultados distintos. Así es. Solo los que tengan fe y se sometan a Dios tendrán un buen resultado y un buen destino. Mis hijos no tienen fe y se oponen a Dios, por lo que al final Él los castigará. Dios gobierna el destino y resultado de la gente. Mis hijos ni siquiera se gobernaban a sí mismos, pero yo siempre quería confiar en ellos. ¿No era una necedad? Sí. Así pues, les dije a ambos dura y rectamente: estoy empeñado en seguir con mi fe. Prefiero pedir comida por ahí, vagar por las calles. Igual seguiré a Dios hasta el fin. Amén. Una vez dispuestos a someternos y sufrir lo que Dios nos dispusiera, de pronto llamó mi hija y dijo que nos podíamos quedar con ella. Gracias a Dios. Supe que, de este modo, Dios nos abría un camino, y le di gracias una y otra vez. Gracias a Dios. En casa de mi hija, generalmente hacíamos un poco de todo, y luego leíamos las palabras de Dios e íbamos a reuniones. Pero al final no planeábamos quedarnos mucho allí. Mi esposa y yo encontramos un solar vacío. Hicimos 2 modestos edificios con algo más de 5,000 yuanes. Y nos mudamos de casa de mi hija. Desde entonces, nuestros hijos no nos frenan. Comemos y bebemos de las palabras de Dios, nos reunimos y cumplimos un deber. Me siento muy libre y relajado. Gracias Gracias a Dios. Aunque soportáramos sufrimiento físico durante esa experiencia, aprendimos a discernir la esencia malvada y contraria a Dios del Partido Comunista y la esencia contraria a Dios de nuestros hijos. Dios es nuestra única roca, nuestra única salvación. Amén. Agradezco la guía de las palabras de Dios, la cual me permitió tomar buenas decisiones en situaciones duras. Gracias a Dios.